Facebook, Twitter. ¿Qué más? Obviamente tenemos también YouTube. Buenos días a todos. Aquí su pana, su amigo Raúl Andrés Aragón Egiciano, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Vamos a ver mi banderita aquí. La tenemos el día de hoy. La traje de República Dominicana. Un regalito que me hicieron por allá, por Sosúa. Mira, Raúl, me dijeron, quite esa bandera de la águila de allá atrás y ponga la suya de su país. Pues yo le voy a decir una cosa, gracias, pero yo voy a dejar mi bandera de las águilas ahí donde está también, ¿ok? Esa bandera no se va para ningún lado. Vamos a colocar esta por acá. ¿Pero por qué usted quiere que quite mi bandera de las águilas? ¿Cuál es el problema? Padre eterno. Pero nuestra bandera, muchas gracias, la vamos a poner por acá. Porque somos orgullosamente dominicanos, compartimos una doble nacionalidad, pero somos orgullosos de ser dominicanos antes que nada, porque el dominicano tiene un pecho grande para un corazón grande, para que usted entienda. Así es el dominicano. Saludo a Napoleona que entró por ahí, tenemos a Carmen Almonte, Regina Dalmasi, María Álvarez y un montón de gente más que está entrando por ahí también por Instagram. Ok, dice por aquí, feliz de verlo, muchas gracias. Yo también estoy feliz de verlo a todos ustedes. Ya estamos aquí en casita, compartiendo, buscando ideas, tratando de ver cómo salimos de este lío donde estamos metidos todos, ¿verdad? Que son las deudas, los problemas y todas esas cosas. Ustedes saben que yo por aquí vengo y aparte de hablar de motivación en estos 8 minutos que voy a compartir con ustedes, hablar de motivación, de emprendimiento, también comparto cosas que a mí me gustan como pronósticos de lotería, que es lo que en verdad a mí siempre me ha gustado. Por más de 9 años hemos estado liderando lo que es este tipo de ambiente de los pronósticos de jugada con estrategias estadísticas que siempre se las enseño por acá, porque es lo más importante. Dice, nada que ver con la mantequilla, así mismo, nada que ver con la mantequilla. Tú sabes que mantequilla ya se fue muy lejos. Esos son unos zapatos en los que yo nunca quisiera estar metido. Hay personas que son soñadores grandes y hay personas que se meten en lío grande y no es por ser soñadores. Se lo adelanto para que un día no lo agarren a usted con los calzones abajo como lo han agarrado este tipo, porque este tipo está feo. Hoy estamos a 22, ¿verdad? 22, y yo voy a traerles aquí un pronóstico basado en mi estrategia 730. Esta estrategia se divide en dos pasos. El primer paso es localizar una base y el segundo paso es tomar esa base de números de 4 dígitos, tomar esa base de números y combinarlo y también elegir las loterías indicadas donde van a ir. Esa es la estrategia 730, que no lo voy a mostrar toda por acá. Pero vamos directo al grano. La gente que está en Telegram tiene acceso a lo que son las jugadas, las líneas de anguila, que las líneas de anguila le van a dar a ustedes esta semana no menos de 5 números en primera. Son solamente 12 números. De esos 12 números, mínimo 5 números en primera van a salir. La semana pasada les dije lo mismo. Tenían que tener mínimo 7 premios en primera. Todos los 9 números que había en la línea de anguila la semana pasada, todos fueron premios en primera. Todos. Más de 8 super palés, más de 4 palés dentro de esos 9 números. Entonces,
Nuestro trabajo es, porque no somos magos ni nada por el estilo, no multiplicamos el dinero ni nada de eso. Nuestro trabajo es reducir de 100 números a 9, 12 números la cantidad de números que vamos a escoger. De eso se trata la línea de anguila. Entonces yo agarro y juego en las 3 primeras anguilas del día, juego super palés, juego palés, con los números que yo escoja. De cada 4 números que tú escoges de la línea de anguila, de sábado a miércoles, uno va a salir en primera en diferentes loterías. La lotería yo la marqué y las puse en el grupo de anguila para que ustedes lo puedan ver. Ahora nos vamos con la línea de hoy. La línea de hoy basada en las 7:30, ¿ok? Con loterías especificadas. Así que lo único que no tengo es un marcador. Porque acabo de llegar al país, entonces acabo de llegar a mi casa y entonces tenemos ese problema. Ayer, para que ustedes sepan, yo les di el 3883 y 7887 para que ustedes lo jugaran, ¿ok? Todavía esa jugada está buena para hoy. Recuerden que yo di el 65 antes de ayer y no vino a salir hasta ayer, perdón, hasta ayer no vino a salir. Di el 65 y ¿cuál era el otro número? Se me lo ponen ahí, por favor. Y no vino a salir hasta ayer. Nos quedan 2 minutitos y nos vamos. Vamos a sacarle esta línea rápido. Yo no vengo aquí a echar cuentos ni nada de eso. Yo vengo a dar una idea de cuáles son las jugadas que estarían buenas para el día de hoy. Y eso lo comparto con ustedes y me voy. Ok, son casi 10 años que tengo de experiencia en esto. No soy numerólogo, nunca he estudiado numerología. Ok, nunca he estudiado numerología, no soy numerólogo. Sí le agradezco a grandes amigos que he cosechado en este ambiente que me dan a mí, pues, el privilegio de ser su amigo. Mira, como Kelly Pérez Ulloa, numerólogo, ¿ok? Él sí es numerólogo, Kelly Pérez Ulloa, mi hermano, mi amigo, que en su libro Llegó Papá comparte muchas estrategias que no voy a poner por acá. Si usted quiere aprender sobre numerología dominicana, porque yo la veo así. La numerología dominicana es muy distinto, pues se trata más de predecir resultados que otra cosa. No de hablar del aura, ni de las cartas astrales, ni nada de esa vaina. La lotería dominicana, la numerología dominicana, en lo que a mí me concierne, es predicción, pura predicción. Y bueno, y también es estadística. Okay. A mí me gusta la estadística. Entonces, los libros no se hojean así, ¿okay? Para que ustedes sepan. Yo solamente estoy localizando porque quiero mostrarles. Miren, aquí al lado del maestro Lebrón me dedicó una página de su libro, mi querido hermano Kelly Pérez Ulloa. Gracias, Kelly, siempre agradecido. Compren el libro, hablen con Kelly. Kelly, mira, Raúl me habló de tu libro, me gustaría adquirir tu libro. Muy buen libro, se lo recomiendo. Habla mucho sobre la persona de Kelly, habla sobre su vida, su familia. De verdad que él no dejó nada afuera en ese libro. Señores, hoy día 22. Miren, vamos a darle el 21 a ustedes. 21. Yo quisiera ponerlo grande, así, ponerlo grande, que todo el mundo lo vea, pero les vamos a dar el 21. Le vamos a dar el 15 y le vamos a dar el 23 y también le vamos a dar el 53. No dejo nada por fuera. 21, 15, 23, 53. ¿Se ve? No se ve. Ese es mi pronóstico para hoy. Claro, vamos a darle las loterías.
quiero que entiendan esto. Yo tengo casi 10 años enseñando estrategias para la Lotería Dominicana. Muchas de las estrategias que hoy en día utilizan muchos numerólogos por ahí fueron creadas por mí, ¿ok? Hace casi 10 años. No obstante, hay muchos por ahí que manejan estrategias que son sumamente efectivas. Y te invito que cuando tú vayas a buscar una persona que vayas a seguir, la estudies y estudies su comportamiento, estudies de dónde viene, empieza a ver los primeros videos para que tú sepas quién es esa persona, si esa persona lo motiva el dinero o de verdad lo motiva el enseñar aquí en redes sociales. A mí me gusta enseñar, ¿ok? Es lo que me gusta y por eso siempre vengo acá y le muestro lo que hago y por qué lo hago. Loterías donde usted puede jugar estos números son 19 loterías que hay o 21 loterías que hay. Le voy a decir la Florida. Voy a poner una F. Florida, Nacional y ahora la Anguila a las 10. La primera Anguila. Esas 3 loterías. Florida es ahorita, más al rato. La primera Anguila es ahora. Ahora. La primera Anguila es ahora. Ese 23 me encanta. ¿Por qué? Porque es parte de la línea de Anguila también. Y ayer ya salió ya. Ya empezó saliendo. Y yo le dije ayer a los muchachos, ese 23 va a dar fuego. Si sale sábado o domingo, ese 23 va a dar de qué hablar para esta semana que viene. Se los comenté a los muchachos en el grupo de Telegram. A ver si puedo entrar aquí. El grupo de Telegram es totalmente gratuito. Totalmente gratuito, señores. Totalmente gratuito el grupo de Telegram. Ya. Totalmente gratuito el grupo de Telegram. A partir de diciembre, todas las personas que entren a una membresía mía, ¿ok? El costo de la membresía son, para entrar a mi membresía, el costo son $80. Usted recibe jugadas mías, lo que le dicen VIP, durante todo el mes, durante ese mes. Ahora, ¿qué pasa con esos $80? De esos $80, escúchenme, porque es que yo he pensado irme mucho más allá de las cosas que yo hago. De esos $80, yo voy a coger $50 y los voy a poner en un fondo de inversión y usted me va a hablar a mí en 3 meses. Ya. En 3 meses. Raúl, la membresía que te pagué la otra vez, que me dijiste que te hablara en 3 meses. Usted me habla en 3 meses. $50 de eso, porque yo quiero ayudar a mi gente. Yo quiero ayudar a mi gente. Yo puedo agarrar mi membresía que lo vale. Puedo agarrar mi membresía que lo vale y cobrar mis $80 y clavármelo y ya te doy lo que viniste a buscar y ya salí de ti. Pero no, yo quiero irme mucho más allá. Tengo una visión de algo. ¿Ok? Y durante el mes de diciembre, solamente con las personas que van a entrar conmigo a trabajar el VIP en diciembre, de los $80 yo voy a agarrar $50 y los voy a invertir en un fondo de inversión. En ese fondo de inversión, en 3 meses, yo voy a coger, le voy a decir a cada persona, le tengo un regalito o no le tengo nada.
Lo que yo hago en esta vaina, nadie lo hace. Nadie lo hace. En mi website, numerologosrd.com, le regalé todo completo en 5 videos, cómo yo hice 1.3 millones de pesos en menos de 6 meses, menos de 7 meses ya. Se lo regalé paso por paso y se lo puse ahí. Empecé cuando solamente tenía 40,000 pesos hecho. Y se lo puse ahí, le dije, mira, hay una oportunidad de hacer dinero y no tienes que invertir nada, no tienes que pagar nada a nadie. Lo que tienes es que trabajar como yo. 7 meses después, 1.3 millones de pesos. Perfilándome para 2 millones de pesos a final de año. Ahora estoy buscando otra oportunidad más. Porque prefiero tener 5 oportunidades que me generen 1 millón a tener una que me genere 5 millones al año. La gente de Montecristi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Entonces, mi gente bella, terminé 21, 23 y 15:53. Ya. Florida Nacional y Anguila. Eso es lo que tengo para toda mi gente el día de hoy. Obviamente, a la gente que está en el grupo de Telegram, les regalé mi línea de Anguila que empieza hoy sábado hasta el miércoles. Y ustedes van a ver que de ahí van a salir no menos de 7 premios en primera. Deben de salir de ahí. Más combinaciones de super palé o palé. A mí me gusta combinarlo en tripleta, me gusta combinarlo en super palé. Cada super palé te paga 3,000. Dime. Cada super palé te paga 3,000. Entonces, ¿estamos ready? Pues yo estoy ready. Les deseo un feliz resto del día. Ustedes saben que yo hago mis videitos, los pongo por acá. Síganme, suscríbanse a mi canal. Trato de enseñarles todo lo que hago a su medida, ¿verdad? Prometo tenerle ya marcador para esta vaina. Y recuerde que nos vemos en diciembre en República Dominicana, porque voy a festejar el año nuevo con mi gente allá en República Dominicana. Yo acabo de llegar antes de ayer, de 1 mes y 1 semana en República Dominicana. Y me voy de nuevo para República Dominicana otro mes, de diciembre a enero. Atento a mí. Atento a mí. ¿Por qué? Porque en República Dominicana hay pila de negocios esperando a ser descubiertos. Así como yo descubrí esos 2 negocios, que hay ya, tengo 2 negocios más, 2 que son de inversiones, que no tienen que ver nada con mantequilla. No tienen que ver nada con mantequilla. 2 de inversiones y uno que fue pues una propuesta que encontré y de verdad que le he sacado la madre y ha ayudado a tanta gente también. De verdad que hay oportunidades para todo el mundo, pero si usted no me pone caso, cuando yo le digo váyase a numerologosrd.com y vea mi estrategia que me generó ya más de 1.3 millones de pesos y meta mano y trabaje duro, es la única manera. Es la única manera. Hay muy pocos negocios en los cuales yo he podido ser bueno. He tratado decenas de negocios, decenas de oportunidades de negocio. Ay, pero eso es pirámide. Ay, pero es lo otro. Señores, miren, le voy a decir una cosa. Yo he venido teniendo un crecimiento gradual en mi vida. Tengo amigos que son millonarios, multimillonarios el día de hoy. Multimillonarios. Tienen carros que cuestan millones de pesos. Amigos míos. Y la diferencia entre ellos y yo es que cada vez que ellos me hablaban a mí de un negocio, yo me ponía a hacerle caso a ustedes. Me ponía a estar pensando mucho y a darle vuelta al asunto, cuando todo lo que se toma hacer es una primera inversión y meter mano. Meter mano. Porque si usted no mete mano, nada crece en esta vida.
Nada crece en esta vida si usted no mete mano. Su canal de YouTube no crece, su Instagram no crece. Usted solamente se la va a pasar toda su vida haciéndole caso a gente que viven criticando. Claro que sí, Aguilucho, claro que sí. Me están preguntando. Gente que se pasa criticando y que tienen cero resultados en su vida. Cero resultados en su vida. Yo no me paro de trabajar. Este fin de semana, yo acabo de llegar al país. Este fin de semana tengo que ir a donde dos personas que quieren que le haga 2 comerciales. Allá aprovecho y también se lo vendo para un canal de televisión. Ahí me busqué 4 negocios en uno. Que le vendo el comercial en tanto y el canal, hey, ¿qué es lo que me toca? Te tengo un cliente. Ya. 4 en uno. Pum, pum, pum. 3 meses, contrato, tum. Ya. La semana que viene también tengo otro contrato para ir a revisar con una agencia de empleo. Me llamó un cliente que yo tenía, mira, necesito gente para trabajar. Recuerden que yo fui reclutador por 16 años. Mira, necesito un cliente, necesito gente para trabajar. Tenemos una compañía de pisos. Y yo, espérate, yo te tengo 3 agencias que te puedo conectar con ellas y te pueden dar muy buen precio. ¿Cuándo hacemos la cita? No, para la próxima semana, mándame tu tarjeta de negocio. Vamos a empezar a correrle el crédito y todo eso. Cogí, llamé a un par de personas y llamé aquí a una persona y dije, mira, te tengo un cliente, ¿cuánto hay para mí? Yo conecto a ese cliente y por cada persona que entre a trabajar a esa compañía, yo me gano una comisión. Mientras ese cliente esté metido con esa agencia. Pero tengo que negociarla. Y tengo varias opciones para negociarla. Entonces, uno llega aquí, señores, y tiene que rejugársela. Yo tengo 9 años, ya voy a cumplir 9 años que empecé a trabajar en mi propio negocio. Y 7 años ininterrumpido que yo no trabajo para nadie para cobrar un cheque ya. Todo lo que genero es generado para mí. ¿Por qué? Porque yo adquirí experiencia. Si yo fui reclutador 16 años, carajo, yo tuve que haber aprendido algo de ventas en ese tiempo. ¿Y cómo es que yo me voy a sentar a venderle a una empresa que se genera 250,000, 350,000 pesos dólares a costilla mía cada mes? Y yo me voy a conformar con ganarme 30,000 dólares, 40,000 dólares al mes, 50,000 al año, perdón. Me voy a conformar yo con eso. Cuando yo a ellos les genero 250,000 al mes y ellos me están pagando a mí 50,000 al año y yo me conformo con eso. No, yo dije, es que yo puedo vender, yo puedo hacer muchas cosas. Entonces, ¿para qué me voy a limitar a trabajar para una compañía? ¿Usted sabe lo que yo hice? Fui y formé mi propia compañía de publicidad. Rara Gones Media, LLC. Tú no tienes que ser millonario para eso. Tú con 1,500 dólares, tú haces tu compañía, tu cuenta de banco, tu ítem nombre, todo. 1,500 dólares. Lo que tienes que tener ganas de trabajar. Ganas de trabajar. Si tienes ganas de trabajar, tú llegas donde sea. Pero tienes que tener ganas de trabajar. Ganas de trabajar. Bueno, no se vive del cuento. Si usted quiere vivir de lo que vive Mantequilla, amén. Pero del cuento no se vive. Del cuento no se vive. Usted quiere hacer inversiones,
busque opciones. Yo busqué y encontré dos. Encontré un banco que está en Europa y encontré también otra oportunidad aquí en Estados Unidos. Dos opciones encontré de hacer inversión. No vamos a volvernos millonarios, ni vamos a duplicar el dinero así como mantequilla. Pero quiero darle la oportunidad a esas personas que me siguen a mí, de donde quiera que estén, la gente que me sigue a mí, de ir aprendiendo un poquito sobre cómo yo he tenido mi crecimiento, de cómo usted agarra $1 y lo multiplica en 5 o en 3 en un año o 2 años. No es, no es para hacernos millonarios, porque ustedes saben que millonario yo no soy. Ustedes lo saben. Pero sí es para abrirte los ojos a otra cosa. Para que tú te des cuenta que si tú no das el primer paso, nadie lo va a dar por ti. Hay que tener mente abierta a los cambios y no ser conformista. Yo creo que el peor pecado del ser humano que comete es ver las oportunidades y sentarse a esperar qué es lo que va a suceder. Ver una oportunidad y sentarse a ver qué es lo que va a suceder con esa oportunidad. No tomar acción. Ese es el peor pecado que nosotros tenemos. Oh, Raúl, mira, tengo una oportunidad de negocio para ti, ok, mándame la información, quiero ver de qué se trata. Ok, inversión, papá, tienes que meter tanta gente. No, gracias, no lo quiero. Yo no estoy para meter gente en ningún lado. Yo estoy para vender, porque soy bueno para vender. Estoy para vender, no para meter gente en ningún lado. Si tú no entiendes la idea de que tú tienes que invertir en ti, si tú no entiendes la idea que si tú agarras, mira esto, tú agarras algo tan sencillo como esto. Mira esto. Este es un iPhone 7 Plus. Este iPhone, cuando salió al mercado, digamos que quizás costaba unos, no sé, 14,000, 15,000 pesos. Este es un anillo de oro y tiene no sé cuántos gramos. No sé cuántos gramos que tiene. Ni me acuerdo. ¿Qué cree usted que va a perder más valor más rápido? ¿Esto o esto? ¿Qué usted cree que va a perder el valor más rápido? ¿Esto o esto? Póngamelo ahí. Las inversiones no se hacen solamente en criptomonedas. Las inversiones no se hacen solamente comprando terreno. Hay diferentes maneras de hacer inversiones. Yo compré una cadena, 2 cadenas se compraron en República Dominicana, ahora cuando venía. Entre las 2 cadenas hay una ganancia de 30,000 pesos. Una persona en necesidad vino y me dijo, te vendo estas 2 cadenas. Y yo le dije, ¿cuánto tú quieres? Y la persona me dijo, quiero tanto. Y yo le dije, te doy tanto. Ay, Raúl, tú eres un desgraciado. Le arrancaste la cadena a ese tigre de la mano. No, él me dijo que quería tanto y yo le dije, yo tengo tanto. Te doy 2 opciones, tienes 90 días para pagarme o coges a ese precio. Dice, el celular está descontinuado ya, el teléfono, Claro, ahí se va a perder dinero.
Ahorita mismo esto, cada gramo está costando $52 y pico, casi 53 estaba. Estaba el 52.87. Si yo busco por aquí, costo del gramo de dólar. Si yo busco ahorita cuánto cuesta un gramo de dólar, estoy buscando por aquí. El precio del oro. Segundito. Porque ya aparece tanta información. A ver acá. Yo lo había visto el gramo a 52. Póngamelo ahí si usted sabe cómo está el gramo. Porque aquí no me aparece el gramo, me está apareciendo es otra cantidad. Yo lo que quiero ver es un gramo. Gold price per gram. Vamos a ver aquí. Creo que me está apareciendo por onza, a 1000 y pico. Yo no quiero ver por onza. ¿Cómo está el gramo? Póngamelo ahí. No lo encuentro. Me está apareciendo pila de información de otra vaina que yo no quiero. Pero le quiero dar información que le sirva a usted. Por acá. No sé por qué me está apareciendo vaina de moneda si yo no estoy buscando esa vaina de moneda. Ay, Gold Ground Calculator. Pero ¿por qué me manda de uno para otro, de uno para otro, de uno para otro? Vamos a ver si me respondieron ustedes. Bajó a 2100 el gramo o la onza. Tú me estás hablando de onza. A ver. Porque yo lo había visto, el gramo estaba a $52 con 87 centavos los otros días. Vamos a ver acá. Gold price today. Yo no sé por qué estoy usando este buscador. Gold price today. La onza está a 1751. Vende por aquí. No. ¿Y qué es lo que tiene? No sé, hoy yo estoy cruzado o Google está cruzado. No sé, pero hoy no me está dando lo que yo quiero, lo que yo estoy buscando, porque esta no es la información que yo busco. No sé. Hoy yo estoy buscando mal, yo estoy cruzado o algo, no sé. Sí, estaba a 2700 y bajó. Bueno, pues fue que dio un súper bajón entonces el día de hoy, ¿eh? Eso fue que dio un súper bajón, el oro fue. Bueno, no importa, como quiera, el oro va a estar por encima de muchas cosas como que usted puede comprar, artículos que usted puede comprar y puede sentar en su casa, ¿verdad? Si usted invierte en oro, puede tener una mejor ganancia a largo plazo que empezar a comprar un montón de celulares. Mire,
¿Usted cree que esos celulares tienen el mismo precio que tenían hace un año? ¿O hace 5 años? ¿O hace 3 años? Ahora esos celulares solamente sirven para piezas. Para piezas. ¿Ok? So, si usted quiere invertir, a la hora de invertir, trate de buscar inversiones que usted le vayan a dejar, ¿verdad? Una ganancia a futuro. Yo no soy inversionista ni nada de esa vaina, ¿ok? Pero es lo que yo he descubierto. Invertir en cosas que tú puedas en el futuro, pues sacarle más provecho. Tú sabes que tú puedes comprar una tierrita y le puedes sacar provecho en el futuro. Tú sabes que tú puedes comprar oro y le puedes sacar provecho en el futuro. Hay personas que compran bonos del gobierno, saving bonds. Hay personas que compran stocks. Hay personas que hacen un montón de vainas. ¿Ok? Regálenme uno de esos por WhatsApp. ¿Por qué todo el mundo quiere lo mío regalado? ¿Por qué todo el mundo quiere lo mío regalado? ¿Por qué? Yo me he fajado tanto por lo mío. La gente quiere que yo le regale lo mío. ¿Por qué? Yo me he fajado por lo mío. Yo me he fajado. Pero la gente quiere que yo le regale lo mío. Hay que salir de donde estamos sentados, señores. Terminé por el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Me extendí demasiado. Prometo hacer un video mucho más corto la próxima vez. Me enfoqué mucho en la vaina del oro ahí. Estaba buscando la información. No la encontré. Ok, no la encontré. Pero nada, con esto me despido. Pasen buen día y nos vemos en el próximo video. Estamos por aquí por la mañanita. Dios les bendiga a todos. Bye bye.